Una cariñosísima y cordial bienvenida. Realmente es un gusto poder compartir este tema tan trascendente, vibrante, de palpitante actualidad y de mucha expectativa. El título para hoy es Alertas. Lo que dijo Jesús, el príncipe, y esto es importante, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero lo podemos especificar, ampliar un poquito. El príncipe, del griego archón, Satán, gobernante político del mundo, ya ha sido juzgado. ¿Cómo le parece? La palabra príncipe viene del griego archón, que significa gobernante político. Ha sido ya juzgado. Significa, él ya tiene su destino. Cuando la Biblia dice que ha sido ya juzgado, es que el Señor ya tiene un destino para él, juzgado y condenado, y bueno, la Biblia nos dice que lanzado al lago de fuego. Pero mientras tanto, en el del Apocalipsis que ya estamos viviendo, de eso no hay duda, coincidimos todos, la mayoría de teólogos, que estamos viviendo momentos vibrantes y palpitantes. Entonces, es el mismo que mencionó Daniel, el príncipe de este mundo. Y a mí me fascina lo que la Biblia dice de este Argán o Argón o mejor Archón, que es un gobernante, un político a nivel mundial. El diablo, aparte, pues claro, eso sí hay que diferenciarlo, ¿no? Aparte del anticristo, Satanás es definido por Jesús como un político del mundo, como el mayor de todos. La Biblia nos dice, y permítame, para poder tener un poco más de comprensión, en el libro de Daniel, el capítulo 10, allí la Biblia nos habla que había un conflicto. Daniel tenía un conflicto que dice la Biblia era grande, pero Dios lo fortaleció porque llegó hasta sentirse debilitado. Y el Señor le reveló a Daniel qué era lo que estaba sucediendo. Dios envió un arcángel para explicarle a Daniel el problema que sucedía en ese momento. Y mire, era en el gobierno persa. Escuche esto que es muy importante. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Aquí está hablando uno de los comandantes celestiales de los arcángeles del cielo y dice que por eso se tardó un poco la respuesta, aunque no mucho, y Daniel estaba pues angustiado y preocupado. Entonces él le explica y dice, tus palabras han sido oídas y por causa de ellas yo he venido, mas el príncipe es el mismo Archón que se menciona o que Jesús habló, ya lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, dice, mas el príncipe del reino de Persia, que es Irán, oiga, impresionante, Irán, aquí dice Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vea, este es otro, de los gobernantes del cielo o de los que Dios envía a la tierra, de los arcángeles. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué significa? Que sobre el imperio persa había un poder demoníaco, había un poder argón o archón, era algo impresionante. La Biblia nos dice que el reino de Persia tenía un comandante diabólico. Y ese mismo comandante, indudablemente lo creemos Persia, es el mismo que existe todavía hoy en aquella nación que indudablemente también es Irán. De tal manera que la Biblia nos dice, y en el Evangelio de San Juan, que 3 veces el Señor nos menciona el príncipe de este mundo. Pero bueno, miremos para complementar la idea que traemos de Daniel. En el mismo capítulo, ahora vamos a ver en el capítulo 10, por favor, acompáñeme. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear, dice este agente de Dios, contra el príncipe de Persia, Irán. Y al terminar con él,
El príncipe de Grecia vendrá. Oiga, qué tremendo. Amenazas en aquel momento sobre el gobierno de la nación de Irán, pero había otro que iba a pelear, que iba a hacer daño en Grecia. El príncipe mayor, el de este mundo, es Satanás, es el archón. Es mencionado entonces 3 veces, se las voy a decir ya mismo, en el Evangelio de San Juan. Pero debo mencionar, mientras usted va abriendo su Biblia, por favor, inicialmente en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, vaya abriendo su Biblia en San Juan 12. Quiero mencionarle algo muy importante. Jesús delató a este siniestro personaje con el nombre de príncipe, pero importantísimo. Aquí quiero que todos estemos muy atentos y usted también, amigo televidente, porque hay algo para comunicarle. Hasta cristianos de hoy están siendo seducidos. Cristianos sin darse cuenta, hoy están siendo seducidos y arrastrados por este, en la Biblia se llama también sistema. Mire qué curioso, un término ya estaba en la Biblia, pero que en el mundo moderno ha cobrado todavía más vigencia y fuerza. Sistemas, sistemas. Este sistema o estos sistemas han cobrado más fuerzas y tenemos que abrir los ojos, prepararnos y estar alertas porque es verdad, es muy cierto. Este sistema está arrastrando hasta cristianos sin darse cuenta, de una manera los está seduciendo. La función del príncipe de este mundo es hacer muchísimo daño, y es un daño terrible, no solamente a nivel nacional de países, pero también a nivel personal y de familia. Bueno, vamos rápidamente a mirar lo que la Biblia nos dice aquí en San Juan, el capítulo 12, veamos, y en el versículo 31, acerca de lo que Jesús declaró, estas tres declaraciones de Jesús de Nazaret acerca del príncipe de este mundo. Dice la Biblia en San Juan, el capítulo 12 y el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, Archón, Satanás. Esa es la primera declaración que hay aquí acerca del príncipe de este mundo. Ahora, enseguida, en el capítulo 14, ahí enseguida en Juan, el capítulo 14, y nos vamos ahora al versículo 3, la Biblia nos dice lo siguiente acerca de este personaje siniestro. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está Jesús advirtiendo que él iba a preparar lugar. En el mismo capítulo, el 14 y el versículo 30, vamos ahí más adelantico, 14:30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, el Señor está advirtiendo que ese príncipe de ese mundo tiene algo urgente, tiene una obra maligna, diabólica, perversa, siniestra. Ahí está hablando Jesús del príncipe de este mundo. Pero yo quiero que usted note específicamente algo importante. Habla no solamente de príncipe, pero se refiere a mundo. Vamos a mirar los 3 sentidos también que tiene la palabra mundo, porque en el griego y en el hebreo, y también en el sentido espiritual, por supuesto, y teológico, la palabra mundo tiene un significado impresionante. Y la tercera vez, vamos a San Juan, el capítulo 16, ahí más adelantico, y el versículo 11, vuelve el Señor Jesús a advertir de el archón de este mundo. Capítulo 16, versículo 11 dice: y el Señor tendrá a redarguir con el Espíritu Santo a este mundo. Lo va a redarguir de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aquí habla de juicio. Él está bajo juicio. Él ya ha sido juzgado, pero él
será consumado en el fin de las edades, se manifestará la plenitud del juicio de Dios y la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego. El mismo infierno, nos dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, como dijo en alguna ocasión el doctor Billy Graham, que el lago de fuego es tan terrible que el infierno apenas parece como una pequeña chimenea. Así que el lago de fuego es algo muy terrible y allí estará por los siglos de los siglos. El Señor advierte aquí que el juicio de este mundo viene, pero que el príncipe de este mundo en la eternidad de Dios, atención, en la soberanía de Dios, en el tiempo de Dios, porque Él es eterno para el pasado, el presente y el futuro, Satanás ya tiene su destino consumado y la Biblia nos dice que ya él ha sido juzgado. Bueno, teniendo comprensión de esta labor perversa del Argón, gobernante político, me fascina el significado de esto, gobernante político del mundo, significa que él está trabajando, él está obrando, como lo acabamos de leer, en el reino de Persia, en Irán. Ahí estaba influyendo de una manera maligna y perversa para que el rey de Persia tomara decisiones malignas, satánicas, diabólicas, de hacer mucho daño. Ese mismo príncipe está trabajando, la Biblia nos dice, Jesús lo acabamos de leer, en el mundo. Pero vamos a algunos de los aspectos porque dice que es príncipe político, Argón, de este mundo. La palabra griega, cada vez que se habla de este príncipe, habla de esclavitud de Satanás. Agréguele este término. Esclavitud de Satanás, una expresión que tenían también los griegos y nos encontramos, y vamos directamente aquí a la Biblia, pero también a aspectos importantes. Mire, teólogos de incluso hace tiempo atrás, a los cuales Dios les ha dado revelación, y tengo aquí precisamente uno famoso, Carlson. Él dice lo siguiente: el control de Satanás que él tiene sobre los sistemas políticos, acuérdese, la palabra sistema, sobre los sistemas políticos de la tierra, se está librando detrás de todos los rincones y lugares del mundo. Hay una guerra invisible que se está comandando detrás de este evento y detrás de cada una de las cosas de la historia que suceden en todo el mundo. Sí, Señor, hay potestades malignas obrando. Ahora, mire, para ir concretando, no es casualidad, muy importante, no es casualidad que la gran mayoría de los proyectos de ley, de los decretos que se están lanzando en la gran mayoría de los países del mundo coinciden en una agenda muy parecida. Es impresionante, una agenda muy parecida. Es algo realmente espantoso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el aspecto moral, el asunto del aborto. Mire, cómo es increíble cómo hay mujeres que cada vez que se aprueba el aborto en una nación, en un estado, brincan, saltan de júbilo. Todavía no han quedado embarazadas, todavía no están en gestación, pero ya están haciendo la fiesta, y esto es lo asombroso, lo increíble y el sentido diabólico que tiene, que celebran que el hijo del cual se quieren embarazar, por su corrupción y su perversidad moral, lo podrán matar. Es impresionante cómo puede suceder esto, que en una mente limpia, si fuera limpia, pues que las mujeres están celebrando que van a cometer un asesinato. Eso en el derecho penal se llama con conocimiento de causa y tiene mucha más condenación, tiene lo que se llama también en el derecho penal agravantes, porque se contempla atenuantes y agravantes. Eso tiene más agravantes, que una persona, una mujer, ya está planeando ser asesina y celebra que le dan el derecho de matar al hijo que es su hijo, que está en su vientre. Uno dice, pero ¿qué mentes son estas? ¿Cómo es posible
que llegue a suceder eso, pero está pasando en todo el mundo. Entonces la despenalización del aborto, el derecho a asesinar niños y a sus propios hijos, por favor, eso no es casualidad. Eso es lo que acabamos de leer aquí en la Biblia. El príncipe siniestro de este mundo está gobernando en los senados, en las cámaras de representantes, en los jueces, en los alcaldes, en los presidentes, y así como eso, está sucediendo también el otro asunto espantoso que ya hemos mencionado en otra predicación, pero que no es una redundancia. Para cada cosa que nosotros podamos plantear, aquí está, no es una redundancia, es en efecto algo espantoso que le puedan cercenar órganos genitales a los niños supuestamente para convertirlos en mujeres y también las mamas o senos de las niñas. Eso no es casualidad, por eso la Biblia dice, y por eso Jesús dijo que era el príncipe, el archón de este mundo. Él está influyendo, Él está seduciendo, Él está controlando presidencias, dictaduras, reyes en todo el mundo y se están uniendo. Como nunca antes en la historia de la humanidad, están coincidiendo una gran cantidad de decretos y perversiones que uno dice, si no es esto, que hay detrás un personaje siniestro, un dictador mundial, aparte del otro, ¿no? Que hay que diferenciar, por supuesto que sí, del anticristo, pero el diablo es el jefe de la pandilla, es el gran jefe de la pandilla. El Señor Jesús lo advirtió. Entonces, estos sistemas, ahora mire, hubo un escritor muy famoso, y vea cuántos años atrás, ya le voy a decir, pero primero le digo, se llamó Milton. Es el autor de un libro espectacular que se llama El Paraíso Perdido. Él declaró, ya le voy a decir la fecha, él declaró, millones de criaturas espirituales invisibles andan sobre la tierra, tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Oiga, millones de criaturas invisibles andan sobre la tierra. ¿Quiénes son? Son las potestades malignas, son los demonios, son los ejércitos de Satanás que están sobre la tierra cuando estamos dormidos. Bien, y por supuesto, cuando estamos despiertos. Veamos ahora la palabra mundo. La Biblia nos dice que esto sucede sobre el mundo y por eso tenemos que estar preparados, alertas, estar muy en guardia de estos seres siniestros que trabajan de noche y también de día para que no vayan a afectar nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares y nuestros niños. Y ya le voy a decir enseguida cosas concretas en las cuales debemos estar alertas. Entonces, la mayoría de las veces la palabra mundo en la Biblia viene del griego cosmos y hay tres connotaciones. Permítame decirle rápidamente. Poner las cosas en orden, cosmos, sistematizar y adornar y decorar. De allí nació la palabra también sistematización, que hoy es algo asombroso realmente. La sistematización, los sistemas con la electrónica y la ciencia y el mundo moderno. Pero también de ahí viene la palabra cosmético, que era la idea de hacer una apariencia bonita del mundo. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra como planeta. Esta es una acepción. La palabra planeta, tierra, el mundo material que se encuentra en Hechos 17:25. Si usted lo quiere leer allí, la Biblia nos habla de la tierra. Y también en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, el capítulo 10 y el versículo 24. Entonces tiene la connotación física, digamos así, de la tierra. Y en tercer lugar está la palabra para indicar, cuando se refiere a tierra, no al aspecto físico del planeta, pero cuando se refiere a los habitantes de ese planeta, y entonces ahí aparece la palabra mundo, para distinguir entre los buenos y los malos. Hay un versículo que nos ayuda a distinguir la palabra tierra refiriéndose a los habitantes de la tierra. Y es un texto crucial, espectacular.
La Biblia nos dice, Juan 3:16, porque de tal manera, a tal extremo, amó Dios al mundo. No se está refiriendo que amó al planeta, ahí no se refiere a eso. Sí, aunque Dios hizo la tierra bella y hermosa y el hombre la ha venido destruyendo, pero la palabra mundo, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿A qué se refiere entonces esta tercera acepción de mundo? Se refiere a los habitantes. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente, para que todo aquel que en él cree, envió a su Hijo unigénito. Sí, Señor, la Biblia dice que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces veamos, como ya lo hemos expresado, que Satanás está actuando a través de todo el hemisferio o los hemisferios de la Tierra en el globo terráqueo, está actuando. Entonces, hay un asunto muy importante que la Biblia nos muestra de un mundo que a veces está adornado, pero es un mundo sin Dios. Si usted hace un recorrido desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis, Dios le heredó la tierra, en este sentido, el planeta, al ser humano para que lo administrara. Eso lo encontramos, no tenemos tiempo para leer todas esas citas bíblicas, pero Dios le entregó al ser humano ese mundo para que lo administrara y el ser humano lo comenzó a dañar, a pervertir, a torcer, lo contaminó. Y tenemos lo que hoy hay. Hace poco en la ciudad de Cali, allá al occidente de Colombia, se celebró el gran Congreso Mundial de la Tierra, bueno, del medio ambiente, y hay quejas terribles de millones y millones de hectáreas, aguas sucias, mares contaminados. Es increíble. Como dicen, están sacando cada vez más peces que tratan de alimentarse y encuentran en sus entrañas son bolas de plástico. Algunos de ellos ya no están alimentándose, sino muriendo. E incluso seres grandes, peces grandes, gigantescos en el mar, están muriendo a causa de toda la contaminación del ser humano. Así por eso es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hasta la creación misma gime, perdón, gime a una esperando la manifestación gloriosa de Dios. La creación misma gime, los animalitos, la tierra, todo. Entonces, la más importante acepción del mundo es esa, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, enviando a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra mundo como cosmos, porque ahora también la palabra cosmos pues ya tiene una acepción de toda la estratosfera y de toda la magnetosfera, todos los planetas de Dios, pero inicialmente la palabra cosmos no tenía, cuando el ser humano no conocía la ciencia a su realidad, esos rincones lejanos de galaxias, etcétera. Lo único que veía eran estrellitas allí, pero no tenía la dimensión, la mentalidad, la ciencia para comprender todo lo que había. Entonces, el mundo era cosmos, que era un mundo arreglado, un mundo un poco adornado, ya disimulado, digamos, enmascarado, disfrazado, que es lo que está sucediendo con el hombre, enmascarar y disfrazar, pero por dentro está todo el daño tan terrible en oposición a Dios. Ahora, hay bellos conceptos, por ejemplo, de ese mundo del hombre hoy sin Dios, que no es digamos, una oposición ni malo del todo que suceda, pero que el ser humano sí ha estado enmascarando con esas cosas todo el daño hecho. Encontramos, por ejemplo, la cultura, es buena, la música también es un adelanto bueno, los artes, la filosofía, el conocimiento social, científico, la religión, pero imagínese lo más terrible hoy,
la religión falsa, la religión sin Dios, la religión que es un tóxico, como decimos los publicistas, un veneno con un rótulo en el frasco que dice miel, cuando lo que hay dentro es veneno. Entonces, y sobre todo, esta parte yo creo que es crucial. En este asunto ha trabajado el archón, el príncipe de este mundo, y es el placer desenfrenado. Por eso son los proyectos de ley que hay hoy día. Sí, por la maldad y el pecado, y lo declaran derechos, imagínense. Derecho a asesinar, derecho a pervertirse, y lo celebran a voz en cuello, y los que proclaman los decretos y los gobernantes hacen fiesta. ¿Hasta dónde ha llegado el mundo de sinvergüenza, de dopado, de distorsionado, que celebran poder hacer sin penalización humana? Porque, oiga bien, ya viene la divina y ese día será realmente espantoso, pero poder adornar. Y hoy día se adornan, se maquillan y celebran toda la cantidad de perversiones y, como dije hace un momento, hasta el asesinato que van a cometer con el hijo del cual todavía no se han embarazado. Es que es increíble prepararse para embarazarse, para tener un niño en el vientre y después matarlo y celebrar eso. Es el colmo de la iniquidad humana, de razón que la Biblia dice que el juicio de Dios, y ahí sí vendrá con agravantes sobre el ser humano. El hedonismo o el placer. Ahora, en esto del hedonismo o el placer, tenemos que recordar el placer y el hedonismo, pero un hedonismo pervertido, sin Dios, para mantener una apariencia de humanismo. Ahora también hay el neohumanismo y como único propósito es el lema de el hombre por el hombre para el hombre, pero sin Dios. Mire, hace poco hubo una noticia que una candidata presidencial, no quiero decir quién, pero una candidata presidencial estaba en una de sus manifestaciones, de sus grandes reuniones políticas de su campaña, y alguien gritó el nombre de Jesucristo, que viva Cristo. Y dicen que la candidata lo señaló y le dijo, estás en el lugar equivocado. Por favor, estás en el lugar equivocado. ¿Lo puede usted creer? Es impresionante, ¿verdad? Así es el género humano, así es la gente de hoy. Despotrican, digamos, manifiestan esa blasfemia contra Dios. Estás en el lugar equivocado porque nombró a Jesucristo. Ahora, es en esa, digamos, en ese estado de bienestar, hay unas naciones que humanamente están mejor que las otras. Por ejemplo, hace poco de tiempo, había la connotación que el país de Suecia estaba en determinado momento con el mejor ingreso per cápita por habitante, o sea, el mayor confort y utilidad y ganancias, incomings, ingresos para la gente, para el ciudadano de a pie, tenía unos ingresos altísimos, el mejor ingreso per cápita por habitante, pero a la vez el país con el índice más alto de suicidios, especialmente suicidios hasta de niños. Era el país que en ese momento estaba con el más alto índice de suicidio de niños en el país del ingreso per cápita más alto del mundo por habitante y también de ancianos, pero de igual manera, analistas decían que era el país de la más alta corrupción e inmoralidad. Entonces, conclusión, otra más, que el bienestar económico tampoco va a cambiar la maldad y la corrupción y la perversión del ser humano. Entonces, vamos ya concluyendo en el día de hoy nuestra disertación. Y es que el ser humano, cuando Dios le entregó las escrituras de la tierra, tuvo la intervención de ese ser maligno, siniestro, de Archón, el príncipe de este mundo, Satán, gobernante, sedujo a Adán. Lea por favor usted su Biblia ya en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Dios le entregó las escrituras de propiedad legal al ser humano, pero él obedeció al diablo. Y en Lucas,
el capítulo 4 y el versículo 6, vemos al diablo también tratando de seducir y tentar a Jesús de Nazaret bajo el sistema o los sistemas del mundo. Entonces, se levantaron movimientos terribles. Como se rechazó a Dios y se puso a un lado, entonces nació el humanismo y muchísimas, yo que diría que la mayoría de campañas políticas a nivel mundial en cualquier país están basadas en el humanismo. Y escuchamos frases como por el hombre y para el hombre, démosle bienestar, démosle, sí. Y hubo psicólogos también famosos en la antigüedad y políticos, Sócrates, Platón, otros más, Freud, que decían, no, mire, la verdadera libertad del ser humano para que no tenga traumas psicológicos y que no esté enredado en conflictos psicológicos y psiquiátricos, es la libertad. Déjelo, es el placer, déjelo que haga lo que quiera. Hoy se conoce como el gran nombre de hedonismo. Campañas publicitarias anuncian viajes de hedonismo. Significa placer, desenfreno. Usted puede llegar allá, haga lo que quiera. Hedonismo para que no se vaya a traumatizar. Entonces, la gente se deslumbra ante los reinos del mundo y llegan hasta dar su vida por esas causas. Yo quiero que al concluir miremos rápidamente algunos detallitos como en 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 10, si por favor me quiere acompañar allí, por favor, sí. 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 10, usted va a encontrar algo interesante que nos menciona la Biblia acerca de la situación actual de la gente. La Biblia dice lo siguiente, porque Demas me ha desamparado. Era una queja del apóstol Pablo, amando a este mundo, cosmos, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, aquí nos habla de el hombre que antes era un cristiano fiel, era un líder, era un predicador y se fue, dice la Biblia, amando a este mundo. Satanás está atacando muchísimo en nuestro tiempo por los afectos, ¿sí? Cosas que parecen dignas de afecto, el dinero, la naturaleza, la fama, actividades que llevan a la gente sin Dios. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Por favor, vamos allí. Estoy concluyendo ya en el libro de Juan en este momento. Primer libro de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. Quiero que me acompañe. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, maldad. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí está, mire, el hedonismo. Esto está bien claro. Atención, atención familias cristianas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, pervertidos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de este cosmos, mundo maligno y pervertido. Y el mundo pasa. Este mundo está condenado bajo maldición. Sépalo anticipadamente, Dios está con maldición sobre este mundo, así como el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, usted sabe lo que dice Santiago en esta conclusión que estoy dando. Vamos a mirar también ese Santiago porque me parece que es muy importante, muy interesante. En el libro de Santiago encontramos una advertencia que Dios dice que nosotros debemos tener muy en cuenta. Santiago, vamos al capítulo 4 y el versículo 2. Hay una advertencia de Dios. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, como quien dice, trabajar como burros, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís. Mire, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites pervertidos, vuestros deleites malignos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye o que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios.
Entonces, ahí está. Creo que tenemos bien definida hoy la palabra mundo en este tiempo. Y la cita final está en Primera de Juan, ¿sí? En Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 19. Vayamos allí, porque esta conclusión es realmente espectacular. Primer libro de Juan, el capítulo 5 y el versículo 19. Sabemos que somos de Dios, nosotros los que hemos entregado la vida a Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Wow! ¡Qué conclusión tan tremenda! El mundo, piense, el mundo entero está bajo el maligno, el argón, el príncipe, dijo el Señor, el gobernante político de este mundo. Oiga, detrás de todas esas perversidades y de la gran mayoría de reyes, presidentes, dictadores, alcaldes, políticos, están bajo el gobierno de Satanás. Ahora, claro, hay excepciones. Hay hombres y mujeres de Dios que en los congresos, en los senados, en el Congreso de los Representantes, están atacando y defendiendo y oponiéndose tenazmente para que no destruyan más a los niños, las familias. Hay gente buena ahí, pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y quiero hacer la invitación ya para orar en el día de hoy. Mire, estemos alertas conforme a nuestro título de hoy. Jesús dijo, el príncipe, el archón, Satanás, gobernante político del mundo, ha sido ya juzgado. Pero estemos alertas, porque hasta cristianos están cayendo en este espíritu del mundo y bajo el gobierno de ese hedonismo. Tengan cuidado muchísimo con lo que oyen, lo que ven, lo que miran en su televisión, lo que ven en su computador, en su smartphone, lo que ven en su tablet. El diablo está utilizando todos los medios posibles para que usted se vaya al infierno y usted sea un desertor y usted sea un apóstata. Recuerde que una de las grandes señales de la consumación de los últimos tiempos, una de las grandes señales es la apostasía. La gente que conoció a Dios y se volvió atrás. Indudablemente lo estamos viendo por millares y millares. Gente que era consagrada, ahora en una vida secular, malvada, pervertida. Y algunos, qué triste, hasta son cristianos, inducen a sus hijos. Es lo más terrible y triste que puede haber. Inducen a sus hijos a comprometerse con ese mundo que está bajo el maligno. Vamos a orar. Yo le invito a usted, amigo, televidente, a todos los que estamos aquí, a recordar el texto que dicen que es la Biblia resumida, San Juan 3:16, porque de tal manera, a tal extremo, amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre Celestial, dígalo conmigo. Padre Celestial, te entrego mi vida. Reconozco, dígale, que soy pecador. Ayúdame, Señor, dile, ayúdame. Límpiame con tu sangre. Reconozco que te he fallado, pero quiero ser un hijo tuyo y ser obediente. Ayúdame a vivir como tú quieres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.